Hola, bienvenidos a Travel Rumi Podcast, episodio número 3. Yo soy Iván Ponce y el día de hoy voy a entrevistar a Roberto Estrada. Roberto es un abogado independiente con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, especialista en herencias y adjudicación de propiedades. Él es apasionado del arte, diseño, arquitectura y construcción de propiedades. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y polémico, que es la herencia. Esperamos que el día de hoy podamos aportar algo a tu día a día, y si este tema es de tu agrado o de tu interés y tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla en los comentarios y te estaremos contestando lo más rápido posible. Disfruta de este episodio. Hola amigos, bienvenido a Travel Rumi Podcast, episodio número 3. El día de hoy me encuentro en Ciudad de México con mi amigo y abogado Roberto Estrada Camacho. Él es abogado independiente, experto en el tema inmobiliario. El día de hoy le voy a hacer una entrevista y espero que les pueda servir la información y la asesoría que nos va a dar Roberto. Y pues también agradecerte de que estemos en tu casa, nos hayas prestado ahora sí que las instalaciones y todo lo necesario para grabar este podcast, Roberto. Muchas gracias, Iván. Ya sabes que es un placer que te encuentres aquí en la casa y las puertas están abiertas para ti las veces que quieras venir. Ok, muchas gracias. Pues mira, a mí me gustaría empezar, irme un poquito hacia atrás y ver también esa relación que tú tienes entre la abogacía y el tema inmobiliario, ya que tu abuelito hizo pues una gran inversión, ¿no? No sé si nos puedas contar la historia de tu abuelo y un poquito de tu papá, lo que han hecho en el tema inmobiliario. Muchas bien, mira. Mi abuelo empezó haciendo vecindades. Estamos hablando de los años de 1950, donde él empezó a invertir en bienes inmuebles haciendo vecindades, de las cuales subsiste una que tiene 18 departamentos y una que le tiraron cuando hicieron el aeropuerto de la Ciudad de México y otra que se vendió. Posteriormente de eso, mi papá tomó su ejemplo y sus inversiones las hizo en bienes raíces, comprando 4 casas, y de ahí tengo mis orígenes, como esa visión desde pequeño que te van inculcando el abuelo. Bueno, en este caso es mi bisabuelo, mi padre y ahora yo. ¿Y de dónde nace esa pasión? Porque, bueno, yo que les comento, yo que conozco a Roberto, él le encanta el tema del diseño de las casas, de hacer remodelaciones. Tú eres, o es que como un pequeño arquitecto, pero con la faceta desarrollada de abogado. ¿Qué nos puedes contar de eso? Es gracioso. A mí siempre me ha gustado detallar mi casa. Yo estoy presente en cada detalle que hace el albañil, el herrero, el, el yesero, lo que tú me digas. Yo estoy presente para decirle qué es lo que él tiene que hacer. Podemos tomar como ejemplo que esta cantina fue diseño mío. O sea, yo no le dije a alguien o me robé la idea de una imagen, sino que ese pequeño creador que todos llevamos dentro, sale esa luz y empiezo a hacer los diseños. Me gusta mucho el diseño industrial, y pues Iván sabe que he realizado algunas cosas. Ok, y pues yo quería abarcar esta entrevista, enfocarme a un tema muy polémico que, como dicen, pasa hasta en las mejores familias, que es la herencia, ¿no? ¿Y qué nos puedes comentar, Roberto? ¿Cómo definirías tú la herencia? Mira, la herencia, en palabras coloquiales, es todos los bienes
que en vida tú generaste, de los cuales tienes manera de acreditar la propiedad, ¿sí? También la herencia son derechos y obligaciones que dejaste en vida. Ahora, retomando eso, las cosas heredables serían bienes muebles e inmuebles. Ok, ¿no? Que en los temas, en el tema de inmuebles serían las propiedades, los muebles podría ser un vehículo, ¿no? Por dar un ejemplo sencillo, ¿no? Y el proceso fácil, digamos, entre comillas, porque ya sabemos que se complica, pero es el testamento, ¿no? En México no tenemos la cultura de hacer un testamento. ¿Tú crees que sea un instrumento de gran ayuda para una herencia? Sí, nos va a facilitar a los que dejan la herencia como a los que la reciben. ¿Por qué? Porque va a ser tu decisión en vida a quién se lo vas a dejar. O sea, no es lo mismo que estamos hablando que la herencia, cuando hay herederos, tú señalas el porcentaje y los bienes que le corresponde a cada quien. Y cuando no dejas un testamento puede terminar hasta en la beneficencia pública. El trabajo de toda tu vida se lo va a quedar a alguien que tú ni conoces. Interesante, ¿no? Porque muchas veces no conocemos qué pasa en esos casos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el costo de un testamento? ¿Es algo complicado? ¿Qué tengo que hacer si yo quiero hacer un testamento, Robert? Mira, no es complicado, es bastante sencillo. Solo tienes que contar con una credencial de lector o un pasaporte, nombres completos de las personas a las que les quieres heredar, así como la manera y porcentajes que les quieres heredar, y copias de escrituras y o facturas de bienes muebles o inmuebles que quieres heredarles. Los costos que me estás comentando varían de notaría en notaría y también en los meses que se hace. El gobierno ha hecho el mes de septiembre como el mes notarial, donde te hacen un descuento en todas las notarías del país, ¿sí? Entonces estamos hablando que en el mes de septiembre te ha salido con un costo de 1,500 pesos, y si vas tú a una notaría, el más barato es de 3,000 y puede aumentar a varias cantidades, pero es relativamente económico. Y me gustaría que nos dieras, bueno, un ejemplo y unos tips y una asesoría. Vamos a imaginar que tenemos el tema complicado, ¿no? Que esperemos que a nadie le pase, pero es, hay una familia, se muere el padre de familia, ¿no? ¿Cuál sería el proceso que se tiene que hacer en un caso de esos? Y antes de entrar al tema de los juicios y todo, porque muchas veces las personas en ese momento están bloqueadas por el evento emocional que es para todos, pero se tiene que hacer acta de defunción, X trámites. ¿Cuál sería como el tip rápido cuando tú estás en shock y qué tienes que hacer en un evento de esos? Mira, primero, si ya se solucionó el tema de la funeraria, ellos te expiden, bueno, no ellos, el registro civil te expide el acta de defunción, pero ellos te ayudan a tramitarla. Es un costo que ya va integrado en la mayoría de las funerarias. ¿Sabes qué? Le hablo a una funeraria o contrato con antelación mis servicios funerarios y ellos te van a dar el primer paso, que es el acta de defunción. Posterior a eso, pues, te tendrías que asesorar con un abogado para que te diga los pasos y los documentos que necesitas para iniciar el juicio testamentario o intestamentario. Okay. ¿Y nos puedes explicar cuál sería la diferencia entre un juicio testamentario y un intestamentario? Sí, mira, como dice la palabra, testamentario es que cuentes con un testamento. El intestamentario, que no contarás con un testamento. La variación entre cada uno es que el testamentario presentas el documento ante el juzgado o ante el notario y se hace la voluntad del decuyus.
En el otro caso, que es el intestamentario, tendrías que dirigirte junto con tu abogado a denunciar la muerte de, en este caso, tu papá, y brindarle las pruebas necesarias para que se te adjudique a ti los bienes que vas a presentar en ese momento. Y digamos que en este caso práctico, hay una esposa, se casaron por bienes mancomunados y hay 3 hijos, ¿no? Porque sí quiero hacer el paréntesis de que en otro episodio vamos a platicar del divorcio y de los bienes mancomunados y no mancomunados, ¿no? Pero eso nos da para otro episodio, es un tema un poquito también complejo y polémico, ¿no? Pero en este caso, que es digamos un poco más aterrizado, el difunto se casó por bienes mancomunados, su esposa está viva, tiene 3 hijos y no hay un testamento, ¿no? Deja 2 propiedades. Las 2 propiedades cuentan con escrituras. ¿Cuál es el proceso a seguir, Roberto? Mira, lo que, como habíamos comentado, tenemos que hacer la denuncia ante el juzgado de lo familiar de la muerte del padre de familia. En ese juicio te solicitan documentos que acrediten el parentesco. ¿Cuáles son? Actas de nacimiento y actas de matrimonio. En este caso sería el acta de matrimonio de la esposa y las 3 actas de nacimiento de los niños, ¿sí? Posterior a esto, te piden copias certificadas de los bienes inmuebles que vas a presentar ante el juzgado, que en este caso serían 2. Entonces serían 2 copias certificadas de estos bienes inmuebles, ¿sí? Y en este proceso... Una pausa, Roberto. Yo no tengo las copias certificadas. Okay. ¿Cómo las saco? ¿Cómo tengo esas copias certificadas? Mira, tendrías que, si tienes noción o copia simple de las copias, vas a la notaría donde se te expidieron esas copias certificadas y pagas esas copias certificadas y te las dan, ¿sí? Porque vas a acreditar en el juicio que bueno, retomando, haciendo un retroceso, mete las copias simples al juicio, diciendo que no cuentas con ellas, que se encuentran en la notaría 25 de la Ciudad de México. Entonces se gira oficio a esa notaría para que acredite si es verdad que existe esas escrituras inscritas con esos términos a favor de la persona de cuyos y se envíen al juzgado, o en su momento, cuando ya esté determinados el albacea, él puede hacer el trámite ante la notaría y le entreguen esas copias. Ok, entonces digamos que ahí ya iniciamos el juicio. ¿Esa se puede decir que es la primera etapa? Sí, la primera etapa es la denuncia, ¿sí? Y la aceptación y designación de albacea, aceptación de herencia y designación de albacea. Esa es la primera etapa. Entonces, cuando se designa albacea... ¿Qué es un albacea, Roberto? Es el que está encargado de administrar y salvaguardar los bienes de la masa hereditaria. La masa hereditaria en este caso, en este ejemplo, serían los 2 bienes que... Las dos propiedades. Okay. Ya es en la primera etapa, ya designaron a Iván Ponce como albacea. Entonces, retomando el ejemplo pasado, la pregunta, Iván Ponce va a tramitar ante la notaría 25 de la Ciudad de México las copias certificadas de los inmuebles, porque en su momento él va a tener que exhibir esas copias dentro del juzgado como la administración de los bienes para acreditar la propiedad del de cuyos de los bienes. Ok, digamos, ahí es la etapa 1. Exactamente, la etapa 1 sería albacea y herederos. Ok, ¿y la segunda etapa? La administración, ¿sí? Vamos a decir que la administración es decir qué es con lo que cuenta la masa hereditaria. Cuenta con 2 casas, ese es el ejemplo, ¿no? 2 casas. ¿Y cómo vas a acreditar eso? Con las copias certificadas de la notaría. Ok, ¿y la siguiente etapa?
Aquí en la siguiente etapa vamos a presentar todos los pagos, vamos a rendir cuentas, ¿sí? Vamos a rendir cuentas de la administración, que estén todos los pagos, del agua, los pagos del predial, ¿sí? Y ya con esto se va a hacer, posterior a esto ya sería la cuarta etapa, la de adjudicación. Se hace un convenio y se hace un proyecto de adjudicación en donde vas a indicar, en teoría, viendo en el mejor panorama, que se van a quedar en partes iguales. En partes iguales del 50% que le corresponde a los tres hijos. Ajá, al de cuyos. Acuérdate que están casados por bienes mancomunados. Y tomando el ejemplo de que los bienes inmuebles se compraron dentro del matrimonio. Sí. Entonces, ese 50% que les corresponde al padre es el heredable. El otro 50% es de la madre. Ok. ¿Sí? Entonces estamos hablando que hay un 50% que es hereditable, ¿no? Sí. Y ese 50% se va a dividir entre los tres hijos. Más la mamá, que también va a tener un porcentaje como de hijo. Okay, entonces estamos hablando en un porcentaje del 25% de cada quien. Para formar el 100%, ¿no? Del 50% del bien que le corresponde al papá. Ok, entonces digamos que en la etapa de la adjudicación ya las propiedades van a quedar a nombre de los herederos y en su porcentaje que les corresponde. Exactamente. En el ejemplo que estamos tomando, todos están de acuerdo que se van a dividir, que se van a repartir en partes iguales la herencia, que en este caso son los dos bienes inmuebles. Pasa sentencia y en la sentencia va a salir que los tres hermanos más la esposa les corresponde el 25% del 50% de los bienes inmuebles. Okay. Ahí esa sentencia se le va a girar oficio al registro público de la propiedad para que tenga conocimiento y se inscriba una leyenda en el registro donde diga que ya son propietarios de los dos bienes inmuebles fulanito de tal con sentencia de tal fecha. Ok. ¿Y en ese momento se podría decir que ya la propiedad es de ellos? Sí, acuérdate que todos, para que seamos propietarios, tendríamos que tener unas escrituras. De ahí se tendría que enviar el expediente a una notaría para que te extendieran las escrituras ya a tu nombre. Y, por ejemplo, en caso de que yo fuera beneficiario, ¿no? de la herencia, ¿no? Y bueno, estoy con la familia, con los hermanos, ¿tengo que pagar por esas escrituras? Sí. ¿Es como si yo escriturara? Exactamente, efectivamente tú tienes que pagar tus escrituras como lo determina la ley ante la notaría que tú quieras. Ok. ¿Y ese proceso es exento del impuesto sobre la renta? O sea, ¿yo pagaría algún impuesto por hacer las escrituras en ese momento? Sí, es como el del traslado de dominio. Sí, porque acuérdate que sigue siendo un traslado. O sea, es un derecho. Hablando de ahorita que salió la palabra derecho, antes de que se nos olvide, la herencia no solamente te hereda derechos, que son en este caso los predios, sino también obligaciones contraídas del decuyus en vida. ¿Qué quiere decir eso? Un pagaré que haya firmado, una deuda que él deba. Él te está heredando esas dos casas, pero también te está heredando una deuda. Eso es lo que muchos no contemplan. Es interesante, pero ¿qué tipo de deuda podría ser? Una deuda bancaria, donde en su contrato no diga que se elimina con la muerte, que antes se estilaba mucho las deudas, todos se eliminaban con la muerte, los carros, créditos bancarios, créditos hipotecarios, pero hay letras chiquitas ahora que dice que la deuda no queda saldada con la muerte. Entonces hay deudas que tú llegas a tener entre particulares. ¿Sabes qué, Roberto? Préstale dinero a mi papá. Sí, fírmame un pagaré y ya. Pasa esto, falleció el papá. A Roberto le quedaron a deber 200,000 pesos. Entonces yo, Roberto,
hablo contigo, no, pues ya murió mi papá, no, pues ¿cómo crees? Yo te eché la mano, no, pues hazle como quieras. Entro como tercero en tu juicio de la herencia y meto un escrito, un incidente donde digo, ¿sabes qué? El papá Juanito me debe tanto dinero, ¿verdad? Y que presento mi pagaré. Es un juicio dentro del mismo, pero independiente, donde van a llamar al albacea a responder por las obligaciones del decuyus. Que es lo interesante de este tema, ¿no? Que es muy complicado y complejo, ¿no? Entre más se vaya avanzando, a veces en el juicio van saliendo más problemas, ¿no? Y algo que pensabas que se iba a resolver en 6, 8 meses puede llegar a tardar años, ¿no? Y también meter el tema de que a veces sale la concubina, ¿no? Exactamente, y también tiene derechos. ¿Por qué? Porque ella va a acreditar que en sus últimos años ella vivió con él. ¿Sí? Ella va a acreditarlo con un documento, o si procreó hijos con esta persona, se da el concubinato de facto. Entonces entraría ya no nada más los 3 hijos y la esposa, sino la concubina y los hijos que tuvo en esa otra relación. Ya se pone más complicado que cuando una empresa entra en quiebra, ¿no? Sí. En el concurso mercantil, ¿no? Como dicen. Sí. Es por eso lo complicado, yo por eso quería esta plática, porque muchas veces como asesores, pues quieres vender la propiedad, pero hay veces que la propiedad no está lista, no tiene la documentación o no está en el momento indicado para que se pueda vender, ¿no? Por eso es importante, y yo quiero la plática de que tú nos digas, nos asesores de ver cuál es el procedimiento y también en qué partes ya se puede empezar a vender la propiedad, porque muchas veces a lo mejor, digamos, los que tuvieron la herencia o están en el proceso de adjudicarse la propiedad, te contactan a ti como asesor inmobiliario, oye, quiero vender la casa, ya va a acabar el juicio. A veces, pues no todos los asesores inmobiliarios son especialistas en el tema legal, confían, y pues ya cuando ves está más complicado de lo que pensabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tips me podrías dar a mí o a todos los asesores inmobiliarios que tienen que revisar en una propiedad que está en litigio, que está en un juicio, en proceso de herencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, primero, si no conocen del tema, pues asesorarse con un abogado para que le dé la autorización para que él pueda ver el expediente y ver en qué etapa de juicio se encuentra primero, ¿sí? ¿Cuáles son los herederos? ¿Por qué? Porque igual tú sabes que es el hijo del señor y el dueño de los inmuebles, y ya investigaste con escrituras que Juan es el dueño de los inmuebles y Pepito es hijo del dueño, pero posiblemente no está reconocido dentro del juicio, ¿sí? Entonces él no puede vender. Ya checando ahí el juicio, ves que todas las partes están de acuerdo en la venta. Perfecto. ¿En qué etapa del juicio va? No, pues ya está en la última etapa, ¿sí? Ya va a salir la sentencia. Aquí hay de dos: o te esperas a que salga la sentencia para estar seguros de que ya va a quedar a nombre de estas personas y hacer la venta, o la otra, haces una venta de derechos litigiosos con todos sus pros y sus contras, ¿sí? ¿Qué es su pro? De que acabando la sentencia va a salir a tu nombre el inmueble, vas a inscribir esa sentencia en el registro público de la propiedad, y dentro del registro público de la propiedad ya va a aparecer que eres dueño de esos inmuebles, ¿sí? Lo contra es que dentro del juicio te hacen la venta del juicio litigioso en la tercera etapa, y llega este ejemplo que decimos. Llegó la concubina, llegó un acreedor. Y exactamente, y ellos ya se fueron con su dinero, y tú en tu contrato, tu venta de derechos litigiosos, dices que efectivamente tú compras los derechos como se encuentren, ¿sí? Entonces tú no nada más estás comprando la casa, estás comprando el juicio con todos sus derechos y obligaciones de este juicio, ¿sí? Entonces ese es el tema que tienen que cuidar los asesores inmobiliarios. Es un tema
complejo esto de la herencia, por eso yo quería platicar con un especialista. Yo conozco un poquito y a veces me revuelvo, ¿no? Entonces, para resumirlo, hay dos tipos de testamento, que es más bien de herencia, ¿no? Que puede ser por testamento o intestada, ¿no? Uh-huh. Y ya, digamos que cuando está intestada se tiene que hacer el procedimiento que nos acabas de ante decir. Entre un juzgado familiar, y el otro lo puedes hacer ante un juzgado familiar o ante un notario. ¿Y qué tip nos puedes dar para contratar un buen abogado especialista en el tema inmobiliario? Ahí el primer tip es que se metan a investigar si es abogado primero. ¿Sí? Te metes a internet, tecleas su nombre y pones cédula profesional y te va a votar si es abogado. Eso es lo primero que tenemos que verificar, que sea abogado. Segundo, pedir asesoría de 2, 3 abogados. ¿Para qué? Para que tú esclarezcas tus dudas. Y cada abogado tiene una visión diferente de los juicios. Es que ese es el tema, que a veces tú le preguntas a un abogado y te dice un camino, el abogado es otro camino, incluso estás haciendo los trámites en la notaría y te dice que otro camino, vía notaría, y pues uno no es especialista en el tema. Entonces ahí, ¿qué se hace, Roberto? Sí, es que llegamos a un tema muy complicado, ¿no? Porque si no tienes un abogado, entre comillas, de confianza, pues tendrás que es que es difícil decir la palabra, porque no todos los abogados son malos, ni todos los abogados son buenos. Sería mentira decir eso. ¿Sí? Confiar. Siempre hay que confiar en las personas. Y bueno, tocando eso, me acabas de dar como un ejemplo o una idea, ¿no? Que a veces pensamos que un abogado no lo vamos a ocupar, que no necesitamos, o que es para gente que es muy importante o que tiene problemas muy fuertes. Pero mi opinión personal es que así como cada quien tiene su zapatero, su dentista, su médico, tenemos que empezar a cambiar esa parte, ¿no? Que tener como que un abogado de cabecera, ¿no? Efectivamente, tenemos que cambiar esa mentalidad de que el abogado y el doctor solo están para solucionar problemas. Y no, te sale más barato asesorarte antes de dejar un testamento y de decirte, hay diferentes maneras para que tú heredes sin dejar tantos problemas. O para comprar un bien inmueble, como lo estás refiriendo. ¿Sabes qué? Me están vendiendo este bien inmueble. Pues busco a mi abogado que se cerciore de todo. Es una inversión que a veces dices, pero si no la compré, pero te salvaron de gastar, no sé, 1, 2, 3 millones de pesos cuando ese bien inmueble no estaba bien para la venta. Entonces hay que cambiar esa mentalidad desde ahorita, de asesorarte en cualquier término legal. Asesórate con tu abogado, de confianza o no de confianza, pero ya búscate un abogado desde ahorita para cualquier tema legal. Y hablando del tema de los servicios y los honorarios de un abogado, yo he escuchado mucho el término de la iguala. ¿Una persona normal puede contratar una iguala, o nada más unas empresas, o cómo se maneja? No, hay abogados, y me incluyo, que manejamos mucho la iguala. ¿Por qué? Porque es más fácil para el cliente hacerte esa aportación mínima mensual a que desembolse 100,000, 200,000, 300,000 por juicios muy largos, que son como los bienes inmuebles algunos. No todos los juicios de bienes inmuebles son largos. Hay unos que pueden durar 8 meses, hay unos que duran años. Pero es más fácil que te pida una iguala de 5,000 pesos mensuales. Estamos hablando de un poquito más de 1,000 pesos a la semana, y ya tengas una seguridad legal con tu abogado, que independientemente de ese juicio te va a estar asesorando en todos los pasos que se vaya abarcando ese juicio, y ya esa iguala se va a diverger en diferentes rubros sobre ese tema. Cada abogado se maneja diferente, pero poniendo ese ejemplo, ¿sabes qué? Todo este juicio de adjudicación, de terminar de adjudicarme estos bienes,
te voy a cobrar una iguala de 5,000 pesos. Entonces, ya no te piden, bueno, yo voy a hablar por mí, ya no te pido para sacar copias certificadas, ya no te voy a pedir porque yo vaya a las audiencias, ya no te voy a pedir porque yo vaya a ver tu expediente, no te voy a pedir para gastos y honorarios para llevar al actuario, yo no te voy a pedir por hacer el trámite ante el registro público. Todos los gastos que conlleva este juicio ya van dentro de esa iguala. Esos son los beneficios de la iguala. Y de también conocer, ¿no? Que está esa posibilidad o este plan, ¿no? De hacerlo, ¿no? Porque te digo, muchas veces no conocemos, ¿no? A veces alguien te dice, yo te doy una cotización y cantidades grandes, el notario te dice otra cosa, y es importante a veces como tener un panorama general. Digo, al final del día, yo sé que quien elige el servicio pues tiene la última palabra, ¿no? Pero ya puedes tener una visión diferente, ¿no? Y regresando al tema del juicio de tiempos, Roberto, ¿cuánto tiempo tarda un juicio intestamentario? Mira, tomándolo en el ejemplo de estas personas que son tres hijos, una esposa, y que no existiera concubina, y que estas 4 personas estuvieran de acuerdo, varía mucho en el estado de la República en que te encuentres y en qué juzgado lo trabajen. Es muy, muy, muy diferente los tiempos, pero hablando de aquí de un juzgado del Distrito Federal, que sus acuerdos sean cada 3 días, que por ley así debe ser, estamos hablando que aproximadamente entre medio año y 8 meses ya tendrías tu sentencia de adjudicación del bien inmueble. Si todo sale bien, ¿no? Sí, si no hay ningún otro tema, es aproximadamente ese tiempo. Y si sale una concubina o un tercero, ya se puede alargar, ¿verdad? Sí, porque aquí el tema no es tanto que salgan, sino que se pongan de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, es el mismo tiempo, ¿eh? Sale la concubina, dicen, perfecto, no importa, nos vamos a porcentajes parejos. Se vuelve a hacer un escrito donde digan, todos estamos de acuerdo en la forma de repartición. Eso se llaman juicios especiales. Y ya, se va a una audiencia, se desahogan las pruebas y se va a sentencia. Entonces digamos que la palabra clave es que se pongan de acuerdo y hasta en la misma familia, ¿no? Exactamente. Hay veces que los mismos hermanos no se ponen de acuerdo, ¿no? Dicen que el papá los quería más a ellos, o que confiaba más, o que saben manejar más el dinero tal persona, y entonces es cuando que se empiezan a complicar. Sí, o que a mí mi papá me dijo en vida que esta era mi casa. Entonces, esos son los temas que a veces uno educa de una manera a los hijos, pero ya cuando hay bienes de por medio, esa educación ya no existe. Entonces es mejor dejar un testamento con tus deseos de a quién les vas a dejar el porcentaje de cada bien inmueble o inmueble. Ok, y en el testamento también puedes dar, digamos, no sé, instrucciones también. Exactamente, esa es la forma de heredar. Si tú dices, quiero que Iván sea el albacea de mi herencia, pero se le va a hacer un pago de 5,000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, todos los que quieran la herencia, en porcentaje le tendrían que dar su iguala, podríamos decirle, a Iván por ser albacea. Asimismo, que digan, le dejo mi casa de Playa del Carmen a Iván, pero si tiene hijos propios. Se me viene una pregunta, que a lo mejor la persona que va a dejar la herencia tenía unos departamentos en Playa del Carmen que ya estaban operando para Airbnb, que hay un ingreso y que diga que quiere seguir, digamos que el negocio, pero que el ingreso sea para tal persona. ¿Se puede? Efectivamente, se puede. Se puede decir que los bienes inmuebles sean en usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso, goce y disfrute de los bienes hasta que se mueran, y que sean de una manera que solo las rentas
sean para X personas y que el bien inmueble sea para otra persona. Él puede decidir la manera de cómo va a dejar sus derechos. Estamos hablando de los derechos. Él puede decidir la manera en cómo dejar los bienes, de cómo recibir los frutos de cada bien. Todo eso lo puede dejar él. O sea, él puede decir, ¿saben qué? Yo voy a dejar estas propiedades a nombre de tal persona. Imaginemos, ¿no? A lo mejor sabe que el hijo no es tan bueno para hacer negocios o no sabe manejar dinero y diga, ya el negocio está montado en Playa del Carmen, eso ya está base que comprobado, ya se recibe un ingreso mensual de tanto, entonces yo lo que quiero es que las propiedades se le queden a él, pero que sigan operando, ¿no? Para que a lo mejor no las vendan, no haga mal uso del dinero o que no sepa dónde invertirlo. Entonces eso se puede hacer. Sí, efectivamente. Y qué gran pregunta y respuesta, porque yo no lo sabía, yo que estoy en eso, y pues sí me cambia un poquito el panorama, ¿no? Y te digo, no tenemos la cultura del testamento, y qué bueno que estás aquí para darnos un poquito de visión, ¿no? Y más, bueno, yo en el trabajo que lo ocupo, pues también se lo comentaré a mis clientes. Y pues también agradecerte, Roberto, por tu tiempo, por la asesoría. Bueno, yo sé que eres una persona muy discreta, no tienes redes sociales, pero ¿tienes algún correo electrónico o que te contacten por medio de nosotros? Si alguien está interesado, ¿cómo le podríamos hacer? Efectivamente, me gustaría que se comunicaran con Travel Roomie. Cualquier asesoría que diga que viene de Travel Roomie, la primera asesoría a través de WhatsApp es gratis. Perfecto, pues muchas gracias por esto, y esperamos seguir teniendo esta alianza. Tú que eres pues nuestro asesor legal aquí en Ciudad de México, también en Quintana Roo. Pues estamos muy contentos, por eso quisimos hacer esta entrevista, y pues ya sabes que se van a venir más episodios, ¿no? Porque el tema inmobiliario con el tema legal creo que Sí. van de la mano y es muy complejo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Roberto, por esta entrevista. Y pues, ¿qué más te puedo decir, no? Todas las atenciones que tuviste, ¿no? Y te agradezco mucho, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Iván, también por estos momentos, y las veces que sea necesaria voy a estar en tu Travel Rooming Podcast. podcast.